La alarma que sonaba en la estación de vigilancia de mareas significaba una de tres cosas: una ruptura del casco, una erupción solar o algo enorme que acababa de aparecer donde no debía. El doctor Raymond Cole dejó caer su bandeja de muestras y corrió hacia la plataforma de observación. Sus botas resonaban contra el suelo metálico. Otros científicos se dispersaron en dirección contraria, en dirección a las cápsulas de emergencia. Raymond corrió hacia el peligro en lugar de alejarse. Esa diferencia definió toda su carrera. La criatura que se aferraba a la plataforma de aterrizaje era enorme. Escamas blancas captaban la luz de los soles gemelos de Cerulean Deep, creando patrones que dolían al mirarlos directamente. Alas extendidas sobre 50 metros de acero reforzado. Membranas rasgadas goteaban algo que silbó al impactar contra la cubierta. El equipo de seguridad rodeó a la criatura con las armas en alto, pero nadie disparó. El dragón no se había movido desde el aterrizaje. Simplemente permaneció allí, jadeando entrecortadamente, empañando las ventanas de observación. Raymond se abrió paso entre la multitud. La comandante Patricia Reeves lo agarró del brazo con tanta fuerza que le causó un moretón. Cole, retrocede. No sabemos si es hostil. Míralo, dijo Raymond, liberándose. Esa no es una postura de ataque. Es agotamiento. Se acercó a los controles exteriores de la esclusa de aire. Tras él, Reeves maldijo, pero no lo detuvo. La puerta exterior se abrió con un siseo de presión compensatoria. Raymond subió a la plataforma, con las manos visibles y vacías. La cabeza del dragón se levantó ligeramente. Sus ojos blancos y lechosos lo miraban fijamente, pero no se enfocaron. La criatura estaba ciega. Tranquilo, dijo Raymond en voz baja y tranquila. Nadie te va a hacer daño. ¿Me entiendes? El dragón emitió un sonido como de rocas al chocar. Un traductor enganchado al cinturón de Raymond cobró vida, convirtiendo el sonido en palabras. Humano, necesito humano, por favor. Raymond dio 3 pasos más hacia adelante. El dragón era joven. Se dio cuenta de que apenas era adulto para los estándares de los dragones, con escamas que aún no habían desarrollado las gruesas capas de la edad. Cicatrices recientes marcaban sus flancos donde había volado a través de campos de escombros o se había raspado contra las paredes de la estación durante el aterrizaje. Se había exigido mucho más de lo normal para llegar hasta aquí. Soy humana, dijo Raymond. Me llamo Raymond Cole. ¿Qué necesitas? Mi padre, dijo la dragona a través del traductor. Su voz transmitía armónicos que el dispositivo no podía captar. Capas de dolor y desesperación que no necesitaban traducción. Se está muriendo, se está convirtiendo en piedra. Dicen que nada puede salvarlo, pero he oído historias de humanos. No te rindes, ni siquiera cuando todos lo hacen. Por favor, Raymond hizo un gesto a un equipo médico para que se acercara lentamente. Dime qué ha pasado. Empieza desde el principio. El nombre de la dragona era Azara, explicó vacilante, haciendo una pausa cuando el dolor o el agotamiento la abrumaban. Su padre, Tornskale, había investigado extraños informes procedentes de las fosas abisales de su mundo natal. Cuando regresó, percebes alienígenas cubrían sus escamas. No docenas ni cientos, sino miles, luego decenas de miles, luego millones, extendiéndose por todo su cuerpo como un caparazón viviente. Los sanadores lo intentaron todo, dijo Azara. Fuego para quemarlos, ácido para disolverlos, cortándolos, pero volvieron a crecer más rápido. Y entonces mi padre empezó a cambiar. Sus escamas se endurecieron, grises como la piedra. Los percebes seguían extendiéndose, seguían creciendo, y dejó de moverse. Dejó de hablar. El consejo dice que se ha ido. Quieren sellar la caverna y enterrarlo para siempre. Pero puedo oír su corazón. Todavía late. Raymond sintió que Lucy Bennett llegaba a su lado. Su asistente de investigación llevaba un escáner médico y empezó a tomar lecturas del dragón sin que se lo pidiera. Por eso Raymond confiaba en ella.
Actuó en lugar de esperar permiso. ¿Cómo puedes oír su corazón?, preguntó Raymond con suavidad. Estás ciego. Me oriento por el sonido. Azara explicó. Por el calor. Por la forma en que el aire se mueve alrededor de las cosas. Puedo oír los latidos de su corazón a través del caparazón de piedra. Una vez cada minuto ahora. Era una vez cada 30 segundos cuando me fui. Se está desvaneciendo. Y no puedo salvarlo solo. El consejo no me escucha. Dicen que soy un tonto por no poder aceptar lo inevitable. Pero los humanos no aceptan lo inevitable. He oído las historias. El humano que se subió a un reactor para salvar a su tripulación. El humano que cruzó una zona radiactiva para entregar medicinas. Los humanos que reconstruyeron su mundo entero después de casi destruirlo. Lo intentas incluso cuando es imposible. Eso es lo que necesito. Alguien que lo intente. Lucy miró a Raymond y asintió. Su escáner mostró fracturas por estrés en las alas del dragón, deshidratación severa y daño muscular por volar demasiado lejos sin descansar, pero nada que amenazara su vida de inmediato. Azara casi se había matado al llegar aquí, pero sobreviviría. La pregunta era si su padre le ordenaría a Reeves, gritó Raymond sin darse la vuelta. Necesitamos suministros médicos, equipo de laboratorio portátil y un transporte capaz de entrar en la atmósfera de un mundo de alta gravedad. Y necesito autorización para salir de la estación. De ninguna manera, dijo Reeves, subiendo a la plataforma. Cole, no podemos involucrarnos solos en los asuntos internos del dragón. Las implicaciones políticas. Un ser sensible está muriendo. Raymond interrumpió. La política puede esperar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dirigió la última pregunta a Azara. 72 horas. Dijo el dragón. Entonces el consejo sella la caverna permanentemente. Con mi padre dentro. Raymond miró a Lucy. Ella ya estaba catalogando mentalmente el equipo que necesitarían. Miró a Azara, esta joven dragón que había volado a través de sistemas estelares solo con esperanza. Miró a Reeves, quien ya estaba buscando su comunicador a pesar de sus protestas. Tenemos 72 horas para hacer algo imposible, dijo Raymond. Mejor empecemos. Reeves suspiró, como quien sabe que está a punto de aprobar algo que generará montañas de papeleo. Tendré una nave lista en 2 horas, pero Cole, si esto sale mal, si hay consecuencias políticas, asumirás toda la responsabilidad. No lo cambiaría por nada, dijo Raymond. Se volvió hacia Azara. La dragona había bajado la cabeza a la cubierta, finalmente dejando que el cansancio la venciera ahora que había encontrado lo que buscaba. Alguien que lo intentara. Raymond extrajo imágenes en su tableta de datos. Archivos que Azara había logrado capturar antes de perder la vista. Los percebes que cubrían la escama espinosa no estaban colocados al azar. Formaban patrones, disposiciones geométricas que parecían casi deliberadas. Lucy se inclinó sobre su hombro y silbó suavemente. Eso no es una infestación natural. No, asintió Raymond. Es algo mucho más extraño. Y tenemos 3 días para averiguar qué. Tras ellos, la estación de vigilancia de mareas zumbaba con una actividad repentina. La tripulación cargaba equipo. Reeves discutía con burócratas por comunicación a larga distancia. Asher dormía como quien llevó la esperanza a través de la galaxia y finalmente encontró a alguien dispuesto a llevársela. Raymond estudió las imágenes de escama espinosa, el dragón encapsulado en piedra viviente. Todos los demás lo habían declarado imposible. Eso significaba que era exactamente el tipo de problema que los humanos debían resolver. Sonrió a pesar de la enormidad de la tarea que les esperaba. Era hora de demostrar que las historias eran ciertas. Refugio Calcinado hacía honor a su nombre. El calor irradiaba desde acantilados cristalinos que se alzaban hacia un cielo del color de viejas magulladuras. Raymond sintió el sudor empapando su traje protector incluso antes de aterrizar. El transporte se posó en una meseta con vistas a la entrada de una enorme caverna.
y a través del aire resplandeciente, los vio. Dragones, docenas de ellos, sobrevolando o encaramados en los bordes de los acantilados, observando con ojos que brillaban como metal pulido. Azara fue la primera en bajar del transporte, moviéndose con confianza a pesar de su ceguera. Se guiaba por los ecos de su propia respiración, por las señales de calor de las rocas y los seres vivos, por sentidos que Raymond apenas podía imaginar. Lucy la seguía con maletines de equipo, y Raymond cerraba la marcha, muy consciente de lo pequeños y frágiles que parecían los humanos en comparación con las criaturas que los rodeaban. «No parecen contentos de vernos», murmuró Lucy. «¿Y tú?», respondió Raymond. «Extraños que aparecen para ayudar con un problema que ya has declarado irresoluble. Es un insulto a su orgullo». Un dragón aterrizó frente a ellos con la fuerza suficiente para romper la piedra bajo sus garras. Sus escamas eran de color gris plateado, oscureciéndose a negro en los bordes. La edad se notaba en las gruesas capas de su piel y las cicatrices que le cruzaban el cuerpo. Cuando habló, el traductor le dio una voz fría y formal. «Soy el jerarca ala plateada del Consejo de los Acantilados Cantores. Ustedes son los humanos que Azara trajo aquí en contra de nuestras instrucciones explícitas». «Doctor Raymond Cole», dijo Raymond, sosteniendo la mirada del dragón. «Biólogo marino. Esta es Lucy Bennett, mi asistente de investigación. Estamos aquí para examinar el estado de Escama Espinosa. Escama Espinosa está más allá del examen. La decisión está tomada. En 72 horas, sellamos la caverna. Esto es asunto de dragones. Humano. No deberías haber venido». Azara se interpuso entre ellos. Sus ojos ciegos de alguna manera encontraron su posición exacta a pesar de no ver a ninguno de los dos. «El consejo declaró muerto a mi padre. Sé que no lo está. Su corazón aún late. Si no lo salvas, encontraré a alguien que lo haga. Traes vergüenza a nuestra especie», dijo Ala Plateada. Pero había algo en su voz que no era exactamente ira, dolor tal vez, o arrepentimiento. Aceptar ayuda de terceros demuestra debilidad. Ver morir a alguien cuando podría salvarse demuestra cobardía, dijo Raymond en voz baja. Los dragones que observaban desde el acantilado cambiaron de posición. Un leve movimiento que podría haber sido una amenaza o un interés. «Tienen 72 horas para demostrarme que me equivoco. Déjenme examinarlo. Si no encuentro una solución, me iré. No pierden nada dejándome intentarlo». Ala Plateada miró a Raymond un largo instante. Luego, su mirada se posó en Azara y algo en su expresión se suavizó. «Muy bien. 72 horas. Pero ten esto en cuenta, humano. Cuando fallas, la vergüenza recae sobre ti. Azara ya ha sufrido bastante». La entrada de la caverna era más grande de lo que Raymond esperaba. Descendieron por pasajes que brillaban con cristales bioluminiscentes. Siguiendo la segura navegación de Azara, otros dragones observaban desde cámaras laterales, testigos silenciosos de cómo los humanos se adentraban en su espacio sagrado. El aire se enfrió a medida que descendían, y Raymond comprendió por qué. Intentaban ralentizar el proceso, usando la temperatura para retrasar lo inevitable. Entonces entraron en la cámara principal, y Raymond se detuvo. Lucy jadeó a su lado. Escama Espinosa no solo estaba cubierto de percebes. Se había convertido en un paisaje. El cuerpo del dragón se extendía por el suelo de la caverna, pero sus rasgos individuales eran casi imposibles de distinguir. Millones de percebes cristalinos cubrían cada superficie, latiendo con una tenue luz azul verdosa. Crecían en patrones que formaban espirales y formas geométricas, conectados por hilos tan finos que eran casi invisibles. Toda la masa respiraba lentamente, expandiéndose y contrayéndose como un solo pulmón enorme. «Mi padre está ahí abajo», dijo Azara en voz baja. «¿Lo oyes?». Raymond activó su escáner médico. Las lecturas eran increíbles. Se registraban señales de vida, pero eran extrañas. Procesos metabólicos operando a niveles cercanos a cero.
La temperatura corporal apenas por encima del ambiente. Y allí, enterrado bajo capas de piedra y concha, un latido. Lento, constante, persistente. Está vivo, confirmó Raymond. Lucy empieza a mapear la estructura de los percebes. Quiero saber cómo están conectados. Trabajaron durante horas. Los dragones observaban desde la entrada de la caverna, pero no interferían. Raymond tomó muestras, escaneos, mediciones. Lucy desplegó redes de sensores por toda la colonia de percebes, rastreando los flujos de energía y los intercambios químicos. Los datos que recopilaron no se parecían a nada de sus bases de datos. Raymond, mira esto, gritó Lucy. Proyectó una imagen holográfica que mostraba la estructura celular del percebe. Están basados en silicio, no en carbono. La composición celular se parece más a la del cristal que a la del tejido orgánico. Raymond estudió la proyección. La vida basada en silicio era rara, pero no desconocida. Requería condiciones diferentes a las de los organismos basados en carbono, diferentes fuentes de energía, diferentes tolerancias ambientales. Mostró un escaneo comparativo del tejido de Torncal bajo la concha. Basados en carbono, completamente incompatibles con los percebes que lo cubrían. No son parásitos, dijo Raymond lentamente, comprendiendo a Danning. Intentan establecer simbiosis con un huésped incompatible. Mira estos puntos de conexión. Intentan interactuar con el sistema nervioso de Tornskale, pero la bioquímica está mal. No se están adaptando y eso los está matando a ambos. ¿Ambos?, preguntó Lucy. Los percebes también se están muriendo. Lentamente, inducen este estado de hibernación, intentando preservar a su anfitrión. Pero el cuerpo de Tornskale los rechaza a nivel celular. Es un ciclo de retroalimentación. Cuanto más intentan conectar, más se ahoga en estasis. Cuanto más se ahoga, más se esfuerzan por conectar. Eventualmente, sus órganos fallarán bajo la tensión. Ascher se acercó, con la cabeza inclinada en la postura de escucha que usaba al concentrarse. ¿Puedes salvarlo? Raymond observó la enorme colonia que cubría a Tornskale. Todos los expertos que los dragones habían consultado dijeron que eliminarlos era imposible. Los percebes y el dragón estaban demasiado interconectados. Eliminar uno mataría a ambos, pero esos expertos se habían equivocado. Vieron un parásito que necesitaba ser destruido. Raymond vio a dos víctimas de una situación imposible. Los percebes no querían matar a Tornskale. Estaban tan atrapados como él, ahogándose en un entorno que su biología no podía procesar. Tal vez, dijo Raymond, pero no matando a los percebes. Necesitamos hablar con ellos. Hablar con ellos. Ala Plateada había entrado en la cámara, su voz aguda por la incredulidad. Son organismos sin mente, ¿verdad? Raymond señaló los patrones geométricos en la estructura de la colonia. Mira esa organización. Eso no es crecimiento aleatorio. Es comportamiento coordinado. Lucy, aumenta la resolución en la red de sensores. Quiero ver los flujos de energía entre los percebes individuales. Lucy trabajó rápido. La pantalla holográfica cambió, mostrando millones de diminutas conexiones entre percebes. Pulsos de energía viajaban por la red en ondas, patrones complejos que parecían casi actividad neuronal. Es una inteligencia distribuida, susurró Lucy. Cada percebe es como una neurona. Juntos, forman una sola conciencia extendida en millones de organismos individuales. Azara se acercó a la colonia, presionando su cabeza contra la superficie cristalina. Tarareó, una vibración baja que resonó por toda la cámara. Los percebes respondieron, su bioluminiscencia pulsando al ritmo de su sonido. Están cantando, dijo Azara. Asombro en su voz. Lo he estado oyendo durante semanas, pero no lo entendía. No están en silencio. Intentan comunicarse mediante resonancia de cristal. Tienen miedo. Raymond abrió los esquemas en su tableta de datos,
diseñando modificaciones para su equipo de comunicación. Si son inteligentes, pueden comprender su situación. Pueden cooperar. No necesitamos expulsarlos a la fuerza. Necesitamos negociar su partida. Silverwing se acercó, estudiando los patrones de luz que fluían por la colonia. ¿De verdad crees que puedes comunicarte con esta cosa? Tenemos 72 horas para intentarlo, dijo Raymond. E intentarlo es lo que mejor saben hacer los humanos. Miró la forma cubierta de piedra de Torncal, los millones de percebes atrapados en su propia simbiosis fallida, a Azara, que había cruzado la galaxia solo con esperanza. Todos decían que esto era imposible. Eso solo significaba que nadie había encontrado el enfoque adecuado todavía. Raymond sonrió y se puso manos a la obra. Tuvieron una conversación para empezar con algo que no hablaba ningún idioma conocido. Solo otro día de hacer lo imposible. El dispositivo de resonancia modificado parecía como si alguien hubiera soldado un sintetizador musical, un escáner geológico y una oración. Lucy conectó el acoplamiento de potencia final mientras Raymond calibraba los patrones de frecuencia basándose en los datos de ecolocalización de Azara. A su alrededor, los dragones se congregaban en cantidades cada vez mayores. Se había corrido la voz de que los humanos estaban intentando algo brillante o descabellado. Apostaba a que descabellado. Una pregunta teórica, dijo Lucy, apretando un perno. ¿Qué pasa si nos equivocamos y esta cosa no es inteligente? ¿Y si intentamos negociar con el equivalente a Moss? Entonces no estamos peor que antes, respondió Raymond. Pero mira esos patrones de nuevo. Los organismos aleatorios no crean precisión geométrica. Algo está organizando esta colonia. Algo está tomando decisiones. Azara estaba de pie junto a la figura cubierta de piedra de Tornscale, con la cabeza presionada contra la superficie cristalina. Llevaba horas allí, escuchando la canción que solo ella podía oír. Cuando habló, su voz era suave pero segura. Tienen miedo. Puedo sentirlo en la resonancia. Saben que algo anda mal. Saben que se están muriendo. Raymond activó el dispositivo. Cobró vida con un zumbido, generando vibraciones que hicieron repicar las paredes de la caverna como campanas. El sonido era inaudible, pero Raymond lo sintió en los huesos. Los percebes reaccionaron de inmediato. Su bioluminiscencia brilló con fuerza, pulsando en patrones rápidos que casi parecían pánico. Tranquilos, dijo Raymond, aunque no sabía si entendían el tono. No estamos aquí para hacerte daño. Queremos ayudarte. ¿Me entiendes? Durante varios segundos, no ocurrió nada. Entonces, los patrones de luz cambiaron. Más lentos, más pausados. La colonia respondía, modulando su propia bioluminiscencia a un ritmo que coincidía con las vibraciones de los dispositivos. «Nos oyeron», susurró Lucy. «Azara, ¿puedes interpretar la resonancia?», preguntó Raymond. «Dime qué dicen». Azara ladeó la cabeza, con los ojos ciegos cerrados, concentrada. Confusión. No entienden qué somos. Preguntan si nos parecemos más a ellos o al gigante. Se refería a Torncale. Son muy jóvenes, creo. O están muy aislados. No saben de otros tipos de vida. Raymond ajustó el dispositivo de resonancia, formando palabras en patrones de vibración. Esto era más arte que ciencia, traducir conceptos a un lenguaje que no era realmente lenguaje en absoluto. Somos diferentes del grandote, pero queremos ayudarlo. Y ustedes, ambos están en peligro. La respuesta de la colonia llegó en ondas de luz y resonancia. Azara tradujo vacilante, luchando por convertir patrones de pensamiento alienígenas en palabras. Dicen que lo saben. Vienen de lugares profundos, lugares oscuros. Llevan tanto tiempo durmiendo que no recuerdan cuando empezaron. El grandote los despertó. Intentaron conectar para ser uno con el cómo se supone que deben hacer. Pero algo anda mal. La conexión duele. No pueden soltarse y no pueden completar el vínculo. Están atrapados. ¿De dónde viniste?, preguntó Raymond.
¿Con qué se suponía que debías conectar? La respuesta llegó lentamente. La colonia accediendo a recuerdos que podrían tener millones de años. La voz de Azara adquirió un tono distante mientras transmitía lo que oía. Un mundo de cristal, piedra viva, bosques que cantan a las estrellas. Fueron creados para crecer allí, para difundir la conciencia a través de estructuras minerales. Pero ese mundo terminó. No saben cómo ni por qué. Se durmieron en lugares profundos, esperando algo compatible. Pero el grande no es compatible. Ahora se dan cuenta. Demasiado tarde. Lucy miró a Raymond con los ojos muy abiertos. No son nativos de este mundo. Son refugiados de una civilización muerta. Probablemente se esparcieron como semillas por múltiples planetas como mecanismo de supervivencia. Y Torncale activó accidentalmente su secuencia de activación. Raymond terminó. Están intentando cumplir su programación biológica con un huésped completamente equivocado para ellos. Silverwing se adelantó entre la multitud que observaba. Si saben que son incompatibles, díganles que lo liberen. Díganles que lo dejen ir. Raymond transmitió la solicitud. La respuesta de la colonia fue inmediata y teñida de algo que se sentía como desesperación, incluso a través de la traducción. La voz de Azara tembló al hablar. No pueden. Han invertido demasiada energía en la conexión. Si lo liberan ahora, se fragmentarán y morirán. Necesitan la energía del huésped para mantener la cohesión. Sin ella, se desintegrarán en millones de organismos individuales, cada uno demasiado pequeño para sobrevivir solo. Entonces estarán dispuestos a matarlo para salvarse. Ala Plateada gruñó. No. Azara dijo bruscamente. No quieren lastimar a nadie. Solo tienen miedo. Ellos también se están muriendo. ¿No puedes entenderlo? Son víctimas como mi padre. La mente de Raymond repasó las posibilidades. La colonia necesitaba energía y un sustrato compatible. Escama Espinosa necesitaba que los eliminaran. Dos problemas que parecían anularse mutuamente, a menos que hubiera una tercera opción que nadie había considerado aún. Lucy, esas matrices de gel de silicio que usamos para el crecimiento de cristales en el laboratorio. ¿A qué velocidad podríamos sintetizar cantidades mayores? Lucy buscó las especificaciones en su tableta de datos. Depende de cuánto necesites. ¿Por qué? La colonia necesita un huésped compatible, algo a base de silicio con lo que realmente puedan unirse. ¿Y si proporcionamos un sustrato artificial? Transferirlos de Escama Espinosa a algo que coincida con su biología. Eso es teóricamente posible, dijo Lucy lentamente, mientras hacía los cálculos. Pero la logística es una locura. Tendríamos que sintetizar suficiente matriz de gel para albergar millones de organismos, transferirlos manteniendo la cohesión de la colonia y hacerlo todo sin matar ni a la colonia ni a Tornscale en el proceso. ¿Se puede hacer? Preguntó Raymond. No lo sé. Quizás el margen de error sea microscópico. Esas son mejores probabilidades que las que tiene Tornscale ahora. Azara explicó el concepto a la colonia. Preguntó si estaban dispuestos a intentarlo. Azara se comunicó por resonancia, con todo su cuerpo vibrando por el esfuerzo. La colonia respondió con patrones cada vez más complejos. Esperanza, tal vez, o desesperación. Azara tradujo, quieren saber si estamos seguros, si el nuevo sustrato lo soportará. Dicen que ya han fracasado una vez. No pueden sobrevivir a otro error. Nada es seguro, dijo Raymond con sinceridad. Pero quedarse donde están significa la muerte para ellos y para Tornscale. Esto les da a todos la oportunidad de vivir. La colonia se apagó durante varios segundos. Cuando las luces regresaron, latían a un ritmo constante que no necesitaba traducción. Acuerdo. Confiarían en los humanos. Lo intentarían. Silverwing miró a Raymond con algo que podría haber sido respeto. ¿De verdad vas a intentar esto? Vas a intentar salvarlos a ambos. Ese siempre fue el plan, dijo Raymond. No vinimos aquí para elegir quién vive.
Vinimos para asegurarnos de que todos lo hagan. ¿Y si fallas? Preguntó Silverwing, si esto mata a Thornscale, si libera a la colonia para que se extienda por nuestro mundo, si tu solución se convierte en un desastre mayor que el problema original. Raimond sostuvo la mirada del dragón sin pestañear. Entonces asumo toda la responsabilidad. Pero no fallaremos. No podemos porque rendirnos no es una opción. Se giró hacia Lucy. Contacta a la comandante Reeves. Dile que necesitamos que nos traigan un laboratorio de síntesis completo aquí de inmediato. Nanitos médicos, matrices de gel de silicona, todo. Tenemos. Y dile que vamos a necesitar voluntarios. Esto va a requerir más manos de las que tenemos. ¿Voluntarios humanos o voluntarios dragones?, preguntó Lucy. Ambos, dijo Raimond. Esto es demasiado grande para cualquier especie. Azara presionó su cabeza contra el caparazón de piedra de su padre. Susurró algo en lenguaje de dragón. Demasiado bajo para que el traductor lo captara. Raimond sabía lo que decía de todos modos. Espera. Viene ayuda. Solo aguanta un poco más. Alrededor de la caverna, los dragones se miraban con incertidumbre. Los humanos les pedían ayuda para salvar lo que habían declarado insalvable. Para trabajar junto a alienígenas que apenas conocían, para confiar en métodos que desafiaban su comprensión. Un joven dragón dio un paso al frente, luego otro, y luego más. Ala Plateada vio a su gente ofrecerse como voluntaria para ayudar a los humanos a salvar a uno de los suyos, y algo en su expresión cambió. Orgullo tal vez o el comienzo de la comprensión. Raimond se puso a trabajar. Les quedaban 48 horas y un procedimiento imposible que planificar. La colonia latía con cautelosa esperanza bajo sus pies. El latido de escama espinosa resonó a través de la piedra. Crecía más lento, pero seguía luchando. Todos decían que era imposible. Raimond sonrió. Esos eran sus problemas favoritos. La caverna se había transformado en algo entre un quirófano y un centro de respuesta a desastres. El equipo llenaba cada espacio disponible. Los voluntarios dragones practicaban el manejo de instrumentos delicados con garras diseñadas para la lucha, no para trabajos de precisión. El comandante Reeves había llegado con 3 transportes más llenos de suministros y un equipo de médicos humanos que parecían aterrorizados y emocionados a partes iguales. Quedaban 24 horas. Raimond estudió el mapa holográfico del cuerpo de Thornscale una vez más. Habían identificado 7 grupos neuronales dentro de los nodos de la colonia donde la inteligencia se concentraba y coordinaba el conjunto. Estos debían transferirse al final, manteniendo una conexión perfecta durante todo el procedimiento. Si algún grupo perdía la cohesión, toda la colonia se fragmentaría. Es como intentar mover un cerebro mientras aún piensa, dijo Lucy, expresando el pensamiento que todos compartían. Exactamente así, asintió Raimond. Por eso empezamos desde la cola y avanzamos hacia adelante. Dale tiempo a los grupos neuronales para que se adapten. Deja que sientan cómo funciona el nuevo sustrato. Genera confianza. Azara no se había separado de su padre en 36 horas. Apoyó la cabeza en el caparazón de piedra, susurrándole en lenguaje de dragón, contándole historias de su propia valentía para recordarle por qué la vida importaba. Raimond podía ver el agotamiento en cada línea de su cuerpo. Pero ella se negaba a descansar. No hasta que su padre estuviera a salvo. Silverwing se acercó, su enorme figura moviéndose cuidadosamente a través del equipo humano. Los voluntarios están listos. Están asustados, pero listos. Ninguno de ellos cree realmente que esto funcionará. ¿Y tú?, preguntó Raimond. El dragón guardó silencio por un momento. Creo que lo intentarás con todo lo que tienes. Para los humanos, quizás eso sea lo mismo que creer. Raimond consultó su cronómetro. Empezamos en 1 hora. ¿Hay algún ritual de dragón que debamos observar? ¿Alguna oración o ceremonia? Los dragones no rezan, dijo Silverwing. Actuamos o no actuamos. Pero quizás hoy aprendamos algo nuevo.
Varios de los más jóvenes han estado preguntando a los humanos sobre sus dioses. ¿Qué les dijeron los humanos? Los dioses ayudan a quienes se ayudan a sí mismos. Me parece que me gusta esta filosofía. La hora pasó demasiado rápido. Raimond reunió a todos en círculo alrededor de la figura de Thornskalle, cubierta de piedra. Humanos y dragones juntos. Los más pequeños y los más grandes se reunieron con un propósito común. Observó sus rostros, viendo determinación mezclada con miedo. Todos conocen su función, dijo Raimond. Avanzamos lenta y metódicamente, manteniendo la comunicación con la colonia en cada paso. Si algo sale mal, si la colonia muestra signos de angustia, nos detenemos y reevaluamos. El objetivo es salvar a todos. No rápido, no dramáticamente, solo con éxito. Activó el dispositivo de resonancia. La colonia pulsó con luz, reconociendo. Azara tradujo su mensaje. Están listos. Confían en ti. Por favor, no los dejes morir. No lo haremos, prometió Raimond, esperando desesperadamente poder conservarlo. Comenzaron por la cola de Thornskalle, el punto más alejado de su corazón y cerebro. Raimond y una voluntaria dragona llamada Cinder trabajaron juntos, introduciendo cuidadosamente los percebes en láminas de matriz de gel de silicona. El gel había sido formulado para que coincidiera lo más posible con la firma química de la colonia. Cuando los primeros percebes hicieron contacto, se encendió una luz. La conexión se estableció. El gel funcionaba, pero lentamente. Cada percebe debía transferirse individualmente, manteniendo el contacto con sus vecinos mediante hilos de cristalina más finos que un cabello humano. Si se rompían demasiadas conexiones, esa sección de la colonia perdería cohesión, se aceleraría el proceso y la colonia entraría en pánico. Debían mantener un equilibrio perfecto entre velocidad y precaución. 2 horas después del procedimiento, casi se produjo el desastre. Una sección de la colonia cerca de los cuartos traseros de Thornskalle intentó de repente excavar más profundamente en el caparazón de piedra en lugar de transferirse al gel. El ritmo cardíaco de Thornskalle se disparó peligrosamente. Las alarmas sonaron en los monitores médicos. «Está despertando», gritó Lucy. «Si se agita ahora, lo perderemos todo». Raimond agarró el dispositivo de resonancia y envió un pulso de pura calma hacia la colonia. «Alto. Le estás haciendo daño. Te estás haciendo daño a ti mismo. Confía en el proceso. Confía en nosotros». Azara se apretó contra la cabeza de su padre, hablándole directamente a su subconsciente con el estruendo subsónico que los dragones usaban para la comunicación profunda. «Padre, mantén la calma. Quédate quieto. Hay ayuda aquí. Traje ayuda. Quédate quieto un poco más». La excavación frenética cesó. La colonia se calmó. El ritmo cardíaco de Thornskalle se estabilizó. Raimond se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y se obligó a exhalar. Eso estaba demasiado cerca. «Nanitos médicos», pidió Raimond. Lucy desplegó un enjambre de robots microscópicos en el torrente sanguíneo de Thornskalle a través de la sección despejada de la cola. Su trabajo era mantener sus órganos funcionando para estimular su corazón lo suficiente como para mantener la circulación sin que perdiera la conciencia por completo. Era un equilibrio delicado. Demasiada estimulación y se despertaría. Demasiada poca y su cuerpo se apagaría por completo. Trabajaron durante el día y la noche. Sección por sección, la colonia se transfirió de la carne de dragón al sustrato artificial. A medida que cada área se despejaba, vieron escamas de espinas, escamas verdaderas debajo, bronce con vetas de oro marcadas con cicatrices que delataban historias de una larga vida. Algunos dragones que observaban desde la entrada de la caverna lloraban a mares. Pensaron que nunca volverían a ver esos colores. 12 horas después del procedimiento, llegaron al torso de Thornskalle. Esto era más complejo. Los percebes habían crecido más profundamente allí, interactuando con órganos y vasos sanguíneos principales. Raimond trabajaba con pulso firme,
pero sentía que el agotamiento le quitaba la concentración. Lucy parecía muerta de frío. Los dragones voluntarios comenzaban a cometer pequeños errores. Sus garras temblaban de fatiga. «Necesitamos descansar», dijo Silverwing en voz baja. «Antes de que alguien cometa un error que no podamos deshacer». «No tenemos tiempo», argumentó Raymond. «Apenas vamos por la mitad y nos quedan menos de 12 horas. Lo matarán si siguen así. Los humanos necesitan dormir. Los dragones también. Tómense 4 horas. Me aseguraré de que la colonia se mantenga estable». Raymond quiso discutir, pero Lucy le puso una mano en el brazo. «Tiene razón. Estamos cometiendo errores. Casi cortó una conexión importante hace 5 minutos». Descansaron por turnos, algunos durmiendo mientras otros monitoreaban los signos vitales de Tornscale. Azara se negó a irse, pero Raymond la convenció de que al menos se acostara junto a su padre. Se durmió en segundos, su cuerpo finalmente anuló su determinación. 4 horas después, Raymond despertó con las alarmas. El corazón de Tornscale se había ralentizado a un latido por minuto. Se les estaba acabando el tiempo. Se echó agua fría en la cara y volvió al trabajo. No más descansos. Tenían que terminar esto ahora. Las siguientes 6 horas se confundieron. Transferir, monitorear, ajustar. Transferir, monitorear, ajustar. Las manos de Raymond se movían en piloto automático. Su mente se centró en la delicada danza de mantener con vida tanto a la colonia como al dragón. La caverna se llenó con el sonido del dispositivo de resonancia, una canción constante de comunicación entre especies que no tenían derecho a entenderse, pero de alguna manera lo hicieron. Llegaron al cuello de Tornscale. Los grupos neuronales estaban cerca ahora, pulsando con inteligencia concentrada. La colonia sabía que se acercaban al momento crítico. El miedo ondulaba a través de los patrones de luz. «Casi llegamos», susurró Raymond tanto para sí mismo como para la colonia. «Solo aguanten un poco más». Entonces llegaron a la cabeza. 7 grupos neuronales dispuestos alrededor del cráneo de Tornscale como una corona. Este era el momento. El momento en que todo funcionaba o fallaba catastróficamente. Raymond miró a Lucy, a los dragones voluntarios, a Azara, que se había despertado y se había apretado contra el costado de su padre. ¿Todos listos?, preguntó Raymond. «Hacemos esto simultáneamente. Los 7 grupos se transfieren a la vez, manteniendo una conexión perfecta entre el sustrato antiguo y el nuevo. A mi señal, contó regresivamente desde 3. En 0, 7 pares de manos se movieron en perfecta coordinación. Los grupos neuronales se desprendieron de las escamas de Tornscale y se asentaron sobre matrices de gel de silicona. Durante 3 terribles segundos, la colonia quedó completamente a oscuras. Sin luz, sin resonancia, nada. Azara gritó, un sonido de pura angustia. Silverwing dio un paso adelante, preparándose para sellar la caverna como había prometido. Raymond se negó a creer que habían fallado. Entonces la luz brilló a través de las matrices de gel. La colonia vivió, más que vivió. Cantó de alegría. Su bioluminiscencia teñía la caverna de colores innombrables. Los 7 grupos neuronales se habían reconectado. La colonia estaba completa. Y por fin, sobre un sustrato con el que realmente podía unirse. Y bajo el cascarón de piedra desmoronado, Tornscale respiró hondo por primera vez en meses. Sus escamas brillaron, sus garras se flexionaron, sus ojos permanecieron cerrados, pero su corazón latía fuerte y constante. Una vez cada 10 segundos, luego una vez cada 7. Más rápido, más fuerte, sanando. Raymond cayó de rodillas, abrumado por el agotamiento y el alivio. Lucy rió entre lágrimas. Los voluntarios dragones se abrazaron a su manera tradicional, entrelazando sus cuellos y tarareando canciones de victoria. Azara apretó el rostro contra el de su padre, sintiendo su calor, su aliento, su fuerza recuperada. «Despierten», susurró.
Por favor, despierta. Quiero que conozcas a quienes nos salvaron. Los ojos de Tornskale se abrieron lentamente, concentrándose en el rostro de su hija. En los humanos que se habían negado a rendirse, en la colonia que ahora latía con una luz agradecida en su nuevo hogar. Intentó hablar, pero su voz sonaba áspera tras meses de desuso. Raymond sonrió. Descansa. Estás a salvo ahora. Todos están a salvo. Afuera, el amanecer amaneció sobre Refugio Quemado. Dentro de la caverna, dos especies que deberían haber muerto aprendieron a vivir de nuevo. Y entre todos ellos, los humanos demostraron una vez más que imposible solo significaba que nadie se había esforzado lo suficiente. Tornskale dio sus primeros pasos en meses como una cría aprendiendo a caminar. Sus músculos se habían atrofiado durante la larga estasis, e incluso con nanitos médicos que aceleraban la curación, la recuperación llevaría tiempo. No parecía importarle. Estaba vivo, libre de la prisión de piedra, y su hija se apretaba contra su costado con una alegría tan intensa que las escamas no podían contenerla. Raymond observaba desde el otro lado de la caverna, terminando el último de sus escaneos médicos. La vitalidad de Tornskale. Las señales se estabilizaban rápidamente. El dragón se recuperaría por completo. Detrás de Raymond, la colonia de Percebes latía con una luz constante en sus matrices de gel de silicona. Estaba viva también, por fin en el sustrato. De hecho, 2 victorias le vendrían bien en lugar de una tragedia. Eso era mejor de lo que la mayoría de los días ofrecían. Hiciste algo imposible, humano, dijo Silverwing, acercándose con garras silenciosas. El dragón anciano había estado observando la recuperación con una expresión que Raymond no pudo interpretar. El consejo dijo que Tornskale estaba perdido. Los sanadores de 4 mundos lo declararon insalvable. Sin embargo, aquí está. Tuvimos suerte, dijo Raymond, desviando los elogios como siempre hacía. La colonia fue lo suficientemente inteligente como para cooperar. Eso marcó la diferencia. Suerte, repitió Silverwing, saboreando la palabra. ¿Así llaman los humanos a cuando se niegan a aceptar la derrota? Cuando ven un problema que todos los demás consideran irremediable y deciden resolverlo de todos modos. Si es así, tienes más suerte que cualquier otra especie que haya conocido. Lucy se unió a ellos con tabletas de datos llenas de análisis. La colonia está mejor de lo esperado. Ya está empezando a adaptarse al sustrato de gel, modificando la estructura molecular para adaptarla mejor a sus necesidades. En unas semanas, podría ser autosuficiente. ¿Qué le sucederá entonces?, preguntó Silverwing. No podemos mantener un organismo basado en silicio en nuestro mundo. No pertenece aquí. En realidad, dijo Lucy, consultando estudios geológicos. Podríamos tener una solución para eso. Su planeta tiene una región llamada el Desierto de Cristal. Antiguos flujos volcánicos crearon vastas formaciones cristalinas. La zona es estéril para la vida basada en el carbono, pero para los organismos basados en silicio, podría ser el paraíso. Les mostró imágenes del desierto. Estructuras cristalinas que se extendían cientos de kilómetros, captando la luz solar y refractándola en patrones de arco iris. Era hermoso y completamente sin vida. Lucy explicó su idea. Con la ayuda de la terraformación humana, podrían modificar el desierto para sustentar la colonia. Darle un hogar permanente donde pueda crecer sin amenazar a nadie. Ala Plateada estudió las imágenes. Esa región es sagrada para nosotros, donde los dragones van a morir para devolver sus cuerpos a la piedra. Nos pides que la compartamos con organismos alienígenas. Te pido que los salves, dijo Raymond. Igual que salvamos a Escama Espinosa. Ellos también son víctimas. No eligieron ser incompatibles con este mundo. Son refugiados de una civilización muerta que intentan sobrevivir de la única manera que conocen. El dragón anciano guardó silencio un buen rato. Finalmente, habló. Ves las cosas de forma diferente a nosotros.
Donde nosotros vemos amenaza, tú ves víctima. Donde nosotros vemos problema imposible, tú ves enigma solucionable. Quizás por eso tu especie sobrevive a pesar de ser tan frágil. Te niegas a aceptar la solución fácil cuando existe una mejor. ¿Los ayudarás?, preguntó Raimón. Sí, dijo Ala Plateada. El desierto de cristal se convertirá en un santuario. Ayudaremos a transportar la colonia y a establecerla allí. Es lo mínimo que podemos hacer para honrar lo que has hecho por nosotros. Al otro lado de la caverna, Tornscale se acercó con patas temblorosas. De cerca, era enorme. Su cabeza, por sí sola, era más grande que todo el cuerpo de Raimond. Sus escamas de bronce reflejaban la luz, y sus ojos, que habían visto siglos, se fijaron en el pequeño humano que le había salvado la vida. «Eres Raimond Cole», dijo Tornscale, con una voz atronadora en espacios cerrados. «Mi hija cruzó sistemas estelares para encontrarte». Dijo, «Los humanos no se rinden, ni siquiera cuando todos los demás lo harían». Ahora entiendo lo que quería decir. Bajó la cabeza al nivel de Raimond, un gesto de respeto que dejó atónitos a varios dragones que lo observaban. En la cultura de los dragones, agacharse ante otra especie era casi impensable. Demostraba igualdad o incluso sumisión. Tornscale no parecía preocuparse por la tradición. «Te debo una deuda que jamás podrá ser saldada». Tornscale dijo, «Me salvaste la vida. Salvaste la colonia que accidentalmente me lastimó. Tuviste compasión de algo que me estaba matando lentamente. Esto no es fuerza como la entienden los dragones, pero es fuerza al fin y al cabo. ¿Cómo puedo saldar esta deuda?». Raimond miró a Lucy, quien se encogió de hombros. No habían hecho esto esperando un pago. Ver a Tornscale con vida en la caja fuerte de la colonia era recompensa suficiente, pero la cultura dragón daba una enorme importancia a las deudas y las obligaciones. Rechazar la oferta podría ofender. «Hay una cosa», dijo Raimond con cautela. «La galaxia ve a los humanos como peligrosos y agresivos. Nos toleran porque tenemos tecnología útil, pero no confían en nosotros. Tu gente podría cambiar esa percepción. Una alianza entre dragones y humanos basada en el respeto mutuo en lugar del miedo mutuo podría mostrar a otras especies que la humanidad es capaz de algo más que violencia». Tornscale levantó la cabeza, con los ojos brillantes de comprensión. «No quieres riqueza ni poder. Quieres aceptación, reconocimiento de que tu especie es digna de confianza». Se volvió hacia Silverwing. «Propongo una alianza formal, no un tratado de conveniencia, sino una verdadera colaboración. Dragones y humanos trabajando juntos. Nuestra fuerza y su ingenio combinados». Ala de Plata consideró esto. Alrededor de la caverna, otros dragones susurraban entre sí. Esto no tenía precedentes. Los dragones no se aliaban con nadie. Estaban solos, confiando en su propio poder. Pero habían aprendido algo viendo trabajar a los humanos. Solos, Espinas habría muerto. Juntos, todos vivían. «Llevaré esto al consejo», dijo Ala de Plata. «Pero creo que estarán de acuerdo. Se lo han ganado, humanos. No a través de la conquista o la amenaza, sino a través de la compasión. Eso es una rareza en la galaxia». Espinas hizo algo más inesperado. Se sacó una escama del pecho directamente sobre el corazón. Salió con un suave sonido, dejando un vacío que tardaría meses en llenar. Se la ofreció a Raimond. La escama era más grande que la mano de Raimond, brillando con luz interior. En la cultura de los dragones, Tornscale explicó, solo damos escamas a la familia y a quienes nos han salvado la vida. Esta escama es mi promesa. Si la humanidad alguna vez necesita dragones, muéstrenmela. Iremos. Sin preguntas ni vacilaciones. Esta es una deuda que se transmite de generación en generación. Mis descendientes la honrarán mucho después de que les haya devuelto una piedra. Azara dio un paso al frente y sacó una de sus escamas, aunque tenía muchas menos debido a su condición genética. «Y también mi promesa».
Me devolviste a mi padre. Creíste en mí cuando nadie más lo haría. Lo intentaste cuando todos decían que era inútil. No lo olvidaré. Raimond aceptó ambas escamas con reverencia. Estaban cálidas, aún conservaban el calor de los dragones que las llevaban. Comprendió el peso de lo que le estaba dando. No solo promesas personales, sino alianzas a nivel de especie forjadas en la desesperación y la confianza. Gracias, dijo Raimond simplemente, porque a veces las palabras sencillas eran las que más significado tenían. El comandante Reeves llegó con los horarios de transporte y la documentación formal. La colonia necesitaba ser trasladada al desierto de cristal. Había que empacar el equipo. Se necesitaban informes oficiales. Se archivarán. Las preocupaciones prácticas de un éxito imposible. Pero se detuvo al ver las escamas en las manos de Raimond. Eso lo cambiará todo, dijo Reeves en voz baja. Cuando otras especies aprendieron que los dragones les dieron escamas a los humanos, cuando entiendan lo que eso significa, la posición de la humanidad en la política galáctica cambia por completo. Ya no solo nos toleran. Confiamos en nosotros. Ese nunca fue el objetivo, protestó Raimond. Lo sé, sonrió Reeves. Por eso funcionó. No intentabas demostrarle nada a nadie. Solo intentabas salvar vidas. Resulta que eso es más impresionante que cualquier victoria militar. Los siguientes días transcurrieron en un torbellino de actividad. La colonia fue transportada al desierto de cristal con una ceremonia cuidadosa. Cuando la colocaron sobre formaciones de cristal natural, el cambio fue inmediato. La colonia se extendió, conectó con la piedra y comenzó a cantar. No la canción angustiada que Azara había escuchado antes, sino algo alegre. El sonido de un organismo que finalmente encuentra su hogar. En cuestión de horas, la colonia comenzó a terraformar su entorno, convirtiendo cristales inertes en estructuras vivas, creando nuevas formaciones que desviaban la luz de formas imposibles, creando arte y arquitectura sin pensamiento consciente, simplemente siguiendo imperativos biológicos que producen belleza. Lucy estudió el proceso con asombro. No se trata solo de sobrevivir. Se trata de crear un ecosistema completo. En unos años, este desierto cobrará vida de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Dragones y humanos trabajaron juntos estableciendo estaciones de monitoreo e instalaciones de investigación. Los jóvenes dragones que se habían ofrecido como voluntarios durante el procedimiento de extracción ahora les hacían a Lucy y Raimond un sinfín de preguntas sobre ciencia humana. Varios médicos humanos expresaron interés en aprender técnicas de curación de dragones. El intercambio cultural se producía de forma natural, sin programas formales ni interacción forzada. Tornskale recuperaba fuerzas día a día. Voló con Osara sobre los acantilados cantores, enseñándole técnicas aéreas que él creía nunca compartir. Ella se guiaba por el sonido y el calor, y él aprendió a confiar en su percepción, aunque fuera muy diferente de la suya. Estaban aprendiendo a ver el mundo a través de los ojos del otro, o de los oídos en el caso de Azara. En su última noche en refugio calcinado, Raimond se encontraba al borde del desierto de cristal, observando cómo el atardecer teñía las formaciones cristalinas de colores indescriptibles. La colonia vibraba con una suave luz abajo, cantando su canción cristalina a las estrellas. En algún lugar detrás de él, dragones y humanos compartían comida e historias alrededor de fogatas. Espinaspinas aterrizó junto a Raimond con una suavidad sorprendente para una criatura tan grande. ¿Te vas mañana? Sí, confirmó Raimond. De vuelta a la estación Vigilancia de la Marea. Tenemos otro trabajo pendiente. ¿Otros problemas imposibles que resolver? Algo así. Espinaspinas se quedó en silencio un momento, observando cómo su mundo se transformaba de maneras que jamás imaginó posibles. Azara quiere visitar tu estación. Quiere aprender métodos humanos, perspectivas humanas. Me doy cuenta de que no puedo negárselo. Cruzó la galaxia una vez para salvarme. Apenas puedo prohibirle que la vuelva a cruzar para aprender. Siempre es bienvenida. Raimond dijo,
Nos vendría bien alguien que experimente el universo como ella. Diferentes perspectivas resuelven problemas que la vista por sí sola no puede resolver. Esa es una sabiduría que Dragón debería haber comprendido hace mucho tiempo, admitió Espinas. Nos enorgullecíamos de ser independientes, de no necesitar a nadie. Casi me costó todo. Tal vez sea hora de que aprendamos que la fuerza y la cooperación no son opuestas. Raymond sonrió. Los humanos también aprendimos eso a las malas. Casi nos destruimos antes de descubrirlo. Pero finalmente lo descubrimos. Más vale tarde que nunca. Permanecieron juntos en un silencio amistoso, observando el nacimiento de algo nuevo. Un ecosistema basado en silicio que crecería y prosperaría. Una alianza entre especies que no tenían motivos para confiar entre sí, salvo que habían trabajado juntas y habían tenido éxito. La esperanza se basaba en el esfuerzo compartido en lugar de en enemigos compartidos. Mañana, Raymond volvería a su investigación. Pero esta noche veía surgir la belleza del desastre y sabía que a veces lo imposible solo necesitaba a alguien dispuesto a intentarlo. 3 meses pasaron como agua entre los dedos. Raymond volvió a su rutina de analizar muestras y presentar informes, pero ahora todo parecía diferente. Las escamas de Tornskale y Ascher colgaban en su laboratorio, montadas en un lugar de honor donde reflejaban la luz y le recordaban que a veces lo imposible era solo lo difícil esperando ser resuelto. La noticia del rescate del dragón se había extendido por el espacio civilizado más rápido que la velocidad de la luz. Las comunicaciones podían transmitirla. Las solicitudes llegaron en masa de especies de las que Raymond nunca había oído hablar. Solicitando consulta humana sobre problemas que sus propios expertos habían declarado irresolubles. Un organismo basado en silicio que amenazaba una colonia minera. Una especie basada en carbono atrapada en una hibernación incompatible, infestaciones parasitarias, incompatibilidades biológicas, desastres ecológicos que necesitaban soluciones más allá del pensamiento tradicional. Nos estamos convirtiendo en los solucionadores de problemas de emergencia de la galaxia, observó Lucy, revisando la última tanda de solicitudes. La mitad de estas situaciones parecen imposibles. Bien, dijo Raymond. Somos buenos en lo imposible. El comandante Reeves había sido ascendido 2 veces en 3 meses. La posición humana en la política galáctica había cambiado drásticamente, no por manifestaciones militares ni presiones económicas, sino porque un dragón ciego había pedido ayuda y los humanos se habían negado a rendirse. Otras especies estaban reconsiderando sus suposiciones sobre la humanidad. Tal vez estos habitantes de los mundos de la muerte no solo eran peligrosos. Tal vez eran útiles. La puerta del laboratorio de Raymond se abrió sin previo aviso. Azara entró, plegando sus alas con cuidado para pasar por la puerta diseñada para criaturas mucho más pequeñas que los dragones. Había visitado el lugar 2 veces desde el rescate, pasando semanas enteras aprendiendo métodos de investigación humana y enseñándoles sobre la eololocalización. Percepción. Se movía por el abarrotado laboratorio con total confianza a pesar de no haberlo visto nunca. «Llegas temprano», dijo Raymond, sorprendido. «No te esperaba hasta la semana que viene. El desierto de cristal ha empezado a producir esporas», explicó Azara, con una emoción evidente incluso a través del traductor. «La colonia se está reproduciendo, creando semillas que podrían establecer nuevos ecosistemas basados en silicio en otros mundos. Tus científicos deberían ver esto». Lucy ya estaba obteniendo datos de las estaciones de monitoreo de refugio quemado. La información era extraordinaria. La colonia no solo se había adaptado al desierto de cristal. Había prosperado, creciendo y evolucionando a velocidades que desafiaban sus proyecciones. Lo que creían que llevaría años, había llevado meses. La colonia no se conformaba con sobrevivir. Se expandía, creaba, se transformaba. «¿Cómo está tu padre?», preguntó Raymond. «Cada día está más fuerte», dijo Azara. Y había una profunda satisfacción en su voz. «Dice que se siente más joven que en siglos».
La larga estasis obligó a su cuerpo a sanar viejas heridas que había olvidado. Bromea que debería cubrirlo de percebes más a menudo. ¡Qué humor de dragón tan terrible!, dijo Lucy sonriendo. Los humanos no tienen margen para criticar el humor de nadie, respondió Asher. Pero su tono era cálido. Había aprendido a bromear con los humanos para comprender las bromas que forjaban amistades en lugar de ofender. Un mensaje prioritario interrumpió la conversación. La comandante Reeves apareció en la pantalla de comunicación con expresión seria. Cole, tenemos un problema. Han contactado con una especie llamada el colectivo Vidiano. Solicitan ayuda humana con lo que describen como una crisis biológica catastrófica. Los detalles son clasificados, pero preguntaron específicamente por ti y tu equipo. ¿Por qué específicamente por nosotros?, preguntó Raymond. Porque salvaste a un dragón y una colonia que todos los demás declararon muerta. Creen que si alguien puede ayudarlos, son los humanos que no saben cuándo rendirse. Raymond miró a Lucy y luego a Azara. ¿Qué opinas? Creo que los problemas imposibles son lo que mejor se te da, dijo Azara. Y creo que debería ir contigo. Quizás necesites a alguien que vea el mundo de forma diferente a ti. De ninguna manera, dijo la comandante Reeves de inmediato. Esta es una operación humana. No podemos arriesgarnos a que la participación de dragones complique las situaciones diplomáticas. Con respeto, comandante, dijo Asher, adoptando el tono formal que usaban los dragones cuando estaban a punto de ignorar la autoridad. No pido permiso. Raymond y Lucy salvaron a mi padre al negarse a aceptar la sabiduría convencional. Lo lograron porque aceptaron diferentes perspectivas. Ofrezco esa perspectiva. Además, la alianza entre nuestras especies significa que deberíamos trabajar juntos precisamente en este tipo de misiones. Reeves parecía querer discutir, pero Raymond la vio calculando las implicaciones políticas. La cooperación de los dragones no tenía precedentes. Que Azara se uniera voluntariamente a una misión humana fortalecería la alianza de una manera que ningún tratado podría. Bien, dijo Reeves. Pero esto sienta un precedente. Estamos entrando oficialmente en una era de operaciones entre especies mixtas. El papeleo por sí solo será una pesadilla. Mejor papeleo de pesadilla que civiles muertos, dijo Raymond. Envíenos los detalles de la misión. Nos iremos en cuanto estemos listos. Después de que Reeves colgara, Lucy sacó la información limitada que tenían sobre el colectivo Vidiano, una especie solitaria que rara vez interactuaba con otras civilizaciones. El simple hecho de que pidieran ayuda sugería desesperación. Podría ser cualquier cosa, dijo Lucy. Pandemia, colapso ecológico, desastre tecnológico. No lo sabremos hasta que lleguemos. Entonces nos preparamos para todo, respondió Raymond. Empezó a sacar equipo del almacén. La rutina familiar de prepararse para lo desconocido. Escáneres médicos, dispositivos de comunicación, recolectores de muestras, herramientas de análisis, el equipo de alguien que se metió en desastres e intentó construir soluciones con cualquier material existente. Azara lo observó trabajar con la cabeza inclinada en su característica postura de escucha. Estás nervioso. Siempre lo estoy antes de una misión, admitió Raymond. ¿Y si esta vez no encontramos una respuesta? ¿Y si el problema realmente es irresoluble? Entonces lo intentarás de todos modos, dijo Azara con total confianza. Eso es lo que te hace humano. No calculas la probabilidad de éxito antes de decidir ayudar. Primero ayudas y después averiguas el éxito. Eso suena peligrosamente cercano a la estupidez, observó Lucy. La línea entre el coraje y la estupidez a menudo depende del éxito, dijo Azara. Pero he observado a los humanos lo suficiente como para saber que intentarlo y fracasar no es lo mismo que no intentarlo nunca. Ya se te ocurrirá algo. Siempre se te ocurre. Raymond esperaba que tuviera razón. Empacó lo último del equipo y selló las cajas. Otro problema imposible aguardaba en algún lugar de la galaxia.
Otra especie que había agotado todas las opciones convencionales y recurrido a los humanos desesperada. Sin presión. Pero al mirar las escamas colgadas en su laboratorio, recordó la escama espinosa encerrada en piedra, declarada insalvable por todos los expertos que lo examinaron. Recordó la colonia de Percebes atrapada en una simbiosis moribunda, considerada un enemigo a destruir en lugar de una víctima a salvar. Recordó a Azara cruzando sistemas estelares solo con la esperanza y la creencia de que los humanos podrían intentarlo cuando nadie más lo haría. Habían salvado a todos. No mediante tecnología superior ni una fuerza abrumadora, sino negándose a aceptar que alguien tuviera que morir. Viendo los problemas desde diferentes ángulos hasta que surgió una solución. Mediante la cooperación entre especies que no deberían haber tenido nada en común. Quizás esa era la verdadera fuerza de la humanidad. No la capacidad de sobrevivir a mundos mortales hostiles ni de construir tecnología impresionante, sino la obstinada, quizás insensata, negativa a renunciar a nadie ni a nada mientras aún existieran opciones. El transporte llegó para llevarlos al territorio de los colectivos vidianos. Raymond, Lucy y Azara abordaron juntos. Un equipo interespecie se dirigía hacia otra catástrofe que necesitaba solución. La galaxia estaba llena de catástrofes similares. Problemas declarados imposibles. Situaciones en las que todos los expertos se habían dado por vencidos. Menos mal que los humanos se especializaban en lo imposible, y mejor aún que ya no trabajaban solos. Los dragones aportaron fuerza y perspectiva. Los humanos, ingenio y determinación. La colonia de Percebes, prosperando en su hogar desértico de cristal, les había enseñado a todos que la vida existía en formas más allá de la comprensión convencional. Juntos, formaron un equipo capaz de abordar problemas que nadie podía resolver individualmente. El transporte despegó de la estación Tide Watch, acelerando hacia la crisis que les aguardaba. Raymond se acomodó en su asiento y consultó datos preliminares sobre el colectivo vidiano. Lucy preparó los manifiestos de equipo. Azara tarareó suavemente para sí misma, usando la ecolocalización para mapear las dimensiones interiores del transporte. En algún lugar más adelante, la gente necesitaba ayuda. Eso era todo lo que Raymond necesitaba saber. Los detalles podían esperar. La imposibilidad de la situación no importaba. Alguien había pedido ayuda, y los humanos no sabían cómo negarse a esa petición. Sonrió y cerró los ojos, descansando antes de que comenzara el caos. Los problemas imposibles constituían las mejores historias. También las mejores razones para seguir intentándolo. La galaxia estaba llena de especies con tecnología superior, mayor fuerza, esperanza de vida más larga y civilizaciones más avanzadas. Pero la humanidad se estaba forjando su lugar no mediante la conquista o la dominación, sino mediante algo más simple, y de alguna manera, más poderoso.